Buenas tardes, Londres. Vamos a comenzar con el tema 5, que es el tema de la explicación metafísica de la realidad. En este tema vamos a comenzar con un punto, que es metafísica como explicación teórica de la realidad. Y vamos a comenzar hablando de Platón y de Aristóteles. Sobre Platón, me voy a limitar a tratar el tema de el mito de la caverna. El mito de la caverna consistía en que es un mito inventado por Platón, que ya pretende ser un, una narración, que él no pretende decir que esto haya sucedido nunca, es una narración metafórica en la que nos explica una situación que él pretende que sirva de soporte para una explicación de su visión de la realidad, es decir, de una explicación metafísica. En este caso, bueno, la explicación del mito de la caverna consiste en que hay una serie de personas, hay muchas versiones sobre el mito, pero bueno, voy a hacer una pues muy simplificada. Hay unas personas que están encadenadas en una cueva, básicamente, que están, bueno, que no han tenido una ocasión para ver ninguna otra cosa que mirar hacia una pared específica de esta cueva. En esta pared se están proyectando unas sombras de unas figuras que estas personas tienen detrás de ellos y que esas figuras jamás han visto directamente, y detrás de estas figuras a su vez hay una hoguera. Esa hoguera es la que hace que esas figuras reciban luz por uno de sus lados y proyecten una sombra por el otro. Y entonces las personas estas que están allí encadenadas solo pueden ver las sombras que proyectan estas figuras. Esa cueva tiene estas personas, esas figuras que están, pues en unas versiones del mito, están sujetadas por otras personas. Esas personas están fuera, digamos, no son esclavos, digamos, no están allí encadenados. Y luego está la hoguera y luego está la salida de la caverna. Fuera de la caverna, pues hay un bosque, hay animales, está la luz del sol, etcétera, ¿no? Está pues el mundo tal y como lo conocemos. Dentro de la caverna hay como una especie de submundo, ¿no? Entonces, el mito cuenta pues una historia en la que una de estas personas que están allí encadenados viendo esas sombras, por circunstancias, consigue liberarse y consigue levantarse de allí, girarse y poder ver la hoguera y las figuras que están proyectando esas sombras. Esta persona, cuando ve la hoguera, sus ojos, que están acostumbrados a la oscuridad, se encandilan, ¿no? Y no puede apenas ver, pero cuando consigue distinguir bien, todo eso de encandilarse también es una metáfora importante, ya lo veréis. Cuando consigue distinguir bien la hoguera y las figuras, entiende que eso es la causa de las sombras que ha estado viendo toda la vida. Cuando hace eso, ha comprendido de una manera, digamos, mucho más real, de que está constituida la realidad. Ha tenido una comprensión superior a la que tenía meramente viendo esas sombras proyectadas. Una vez hecho esto, entonces sigue ascendiendo, digamos, hacia fuera de la caverna y consigue salir fuera de la caverna. Cuando sale fuera de la caverna, ve los árboles, ve los animales, ve, bueno, en fin, un escenario más o menos natural que pongáis de ejemplo, ve otras personas, si queréis, y ve esas cosas que ve, las ve gracias a la luz del sol, claro, porque de hecho si fuera de noche, pues tendría una impresión parecida a la que tenía dentro de la caverna, supongo, vería oscuridad, sombras. En este caso, ve las cosas tal y como son gracias a la luz del sol. Entonces, cuando ha visto esas cosas, ha tenido una nueva comprensión de la realidad muy superior a la que tenía cuando estaba mirando a las sombras proyectadas en la pared, y la que tuvo también en un paso, digamos, intermedio, cuando vio cuáles eran las figuras y las luces producidas por la hoguera, que juntas producían las luces proyectadas, las sombras proyectadas en la pared. Ahora sabe, por ejemplo, siguiendo una misma metáfora, si queréis, una de las figuras podría ser una figura de un caballo, pues ahora ha salido al mundo real y ha visto un caballo. Entonces ahora ha visto un caballo real iluminado por la luz del sol, que es muy distinto de un caballo esculpido en madera, por ejemplo, hecho por alguien que está siendo iluminado por la hoguera, ¿no? Que es muy distinto también a su vez de la sombra que proyecta ese caballo de madera. Si os fijáis, son como distintos grados de realidad. El caballo más real es el caballo que hay fuera, es el caballo de verdad. Es un caballo que respira, que come, que vive,
que está allí, ¿vale? Se mueve, hace cosas, es un caballo de verdad. El caballo que hay dentro de la caverna es un caballo falso, es un caballo artificial, es un caballo construido por un ser humano que lo que hace es pretender imitar a un caballo. La luz también es inferior. La luz que hay fuera es la luz del sol, es la luz que ilumina las cosas tal y como son. La luz que hay dentro es una luz artificial, creada por unos seres humanos. Han hecho una hoguera artificial que lo que hace es proyectar una luz. Esa luz, bueno, es artificial en términos relativos, ¿no? Pero quiero decir que no se ha producido naturalmente esa hoguera, sino que la han producido seres humanos con la pretensión de que se pueda ver dentro de la caverna. Esa luz artificial con ese caballo artificial producen algo todavía mucho más, digamos, secundario, mucho menos real que ese caballo de madera, que es la sombra de un caballo de madera. Y resulta entonces que hay personas allí sentadas viendo proyectadas esas sombras, pensando que esas sombras son la realidad, que esas sombras son las cosas que existen realmente. Este esclavo que ha conseguido liberarse y ha conseguido, siguiendo estos pasos de ascensión, salir fuera de la caverna y ver un caballo real iluminado por la luz del sol, quiere hablar con esos esclavos y explicarles que la realidad, aquello que han estado llamando realidad toda su vida, es una farsa. Es solo digamos, un sucedáneo, un subproducto de la realidad que es meramente una sombra proyectada en una pared, siguiendo esa misma metáfora. Una sombra proyectada en una pared de un objeto que es solo un simulacro de otro objeto que es el objeto real. Entonces, lo compliquemos más o no, esta es la narración básicamente, lo compliquemos más o no, lo que está claro es que hay que entender que ese paso de ascensión desde dentro de la caverna hacia afuera de la caverna, lo que tiene que ver es con una comprensión más fiel de la realidad. Las sombras aquí serían algo parecido a las percepciones más inmediatas y más superficiales que tenemos de las cosas. Por ejemplo, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que oímos. Todo eso son percepciones sensibles, directas, que nosotros tenemos, directas de las que tenemos directamente del mundo, de las cosas que nos encontramos. Esa primera percepción de las cosas no corresponde a cómo son las cosas en realidad. Corresponde a una primera impresión superficial de las cosas. La realidad está más allá de esa impresión. Esto históricamente lo definimos en base al concepto de la teoría de las ideas, que lo que nos dice es que básicamente hay como dos mundos, ¿vale? Todo esto son expresiones como muy metafóricas. Hay un mundo que es el mundo sensible y otro que es el mundo inteligible. El mundo sensible corresponde al mundo en el que nosotros físicamente, corpóreamente, habitamos. Nuestro cuerpo es un objeto sensible, en tanto que es un objeto físico. Vivimos aquí, en un mundo que podemos tocar, oler, saborear, en fin. Hay otro mundo superior a este. Un mundo que está constituido por cosas que son objetos más reales que los que constituyen estos. Estos son objetos sensibles, otros son objetos inteligibles. Los objetos inteligibles tradicionalmente se han identificado con el concepto de idea. Pero no penséis en el concepto de idea como un concepto solo mental. Pensad en el concepto de idea como el concepto de las cosas que realmente existen y que permiten que exista este mundo subsidiario de aquel, este mundo sucedáneo de aquel. Aquel mundo, el mundo trascendental, el mundo metafísico, el mundo inteligible, un mundo que está más allá de las cosas que puedes ver, oler, tocar. Ese mundo es la causa y el principio de que exista este mundo. Solo gracias a la existencia de otro mundo puede existir este mundo. Y este mundo es un mundo, pues, menos real, menos verdadero que aquel. De Aristóteles hablaremos de dos teorías diferentes, el concepto de teleología y la teoría hilemórfica. El concepto de teleología hace referencia al hecho de que para Aristóteles todas las cosas están orientadas, digamos, hacia un fin. Por ejemplo, un ejemplo que él nos da es el de un cuchillo. Un cuchillo está diseñado para que corte. Si un cuchillo corta, un cuchillo puede ser utilizado para el objetivo para el que ha sido diseñado. Entonces, ese cuchillo cumple su función. Aunque nos resulte un poquito más difícil de imaginar, para Aristóteles no solo los objetos artificiales como una mesa o una silla están diseñados con un propósito, sino
digamos que todas las cosas naturales, incluso la vida, tiene una finalidad. Decir diseñados con un propósito es quizá demasiado decir, eso suena ya más cristiano o más creacionista. Pero en cualquier caso, orientadas hacia un fin, sí. Entonces, nos resulta un poquito difícil pensar, por ejemplo, hacia qué fin está orientado un gato. Y quizá incluso más difícil pensar qué significa para Aristóteles decir que un ser humano hacia qué puede estar orientado, un ser humano o la vida de la humanidad o la vida en sí, ¿no? En fin, lo que nos interesa aquí es que sí, para Aristóteles incluso las formas de vida o incluso una piedra, la lluvia o una montaña o una nube, todo está orientado hacia un fin. Y en tanto que constituye, digamos, en tanto que cumple su función, está orientándose hacia ese fin. Los seres humanos en específico tenemos nuestro propio fin, y cuando los seres humanos hacen las cosas que le llevan hacia ese fin, el ser humano está cumpliendo su función, al igual que un cuchillo cuando corta, y entonces, en el caso del ser humano, el ser humano es feliz. Con esto doy por cerrado el tema de la teleología. En segundo término, el tema de la teoría hilemórfica tiene que ver con dos conceptos clave, que son el de acto y potencia. Son dos palabras que en realidad nosotros utilizamos más o menos en nuestro lenguaje cotidiano. Lo que pasa es que seguro que no os habéis parado a pensarlo en estos términos. Pero cuando decimos que una cosa es otra en potencia, lo que decimos es que tiene la potencialidad, tiene la capacidad, tiene las condiciones que le permiten llegar a ser esa otra cosa. Cuando decimos yo no soy astronauta, pero sí que soy astronauta en potencia, lo que estamos diciendo es que no soy astronauta ahora mismo, tal cual yo no soy astronauta, pero de hecho en potencia podría llegar a serlo. No hay ningún impedimento claro que haga que yo no pueda llegar a ser astronauta. Si, por ejemplo, dijéramos que una condición indispensable para ser astronauta sea no tener ningún tipo de problema visual, no tener ningún tipo de... no necesitar gafas para ver con normalidad, entonces quizás sí podríamos decir que yo no soy astronauta ni ahora mismo ni en potencia. Cuando decimos ese ahora mismo, solemos utilizar otra expresión en castellano que es de hecho. Yo de hecho no soy astronauta, pero podría llegar a serlo. Si decimos el de hecho, eso es lo que para Aristóteles significa en acto. Es decir, yo en acto no soy astronauta, pero en potencia puedo serlo. Si puedo serlo, lo soy en potencia, pero no lo soy en acto. Si lo soy ahora mismo, lo soy en acto. Bien, si se entiende esta distinción, entonces se entenderá lo siguiente. Aristóteles concibe que de hecho todas las cosas, a las que él llama sustancia, todas las sustancias tienen una potencialidad, pero no tienen cualquier potencialidad. Esto es muy fácil de entender con ejemplos. Si cogemos el hueso de una oliva, por ejemplo, el hueso de una oliva está dentro del fruto del olivero. Ese hueso también es a su vez una semilla para otro árbol, que dará a su vez nuevos frutos. Bien, esa semilla tiene es en potencia, tiene en su potencialidad un árbol. Ese árbol a su vez tiene en potencialidad nuevas olivas y nuevas semillas. Está claro, eso se entiende fácilmente. Sin embargo, el árbol no tiene en potencia ser astronauta. Igual que yo no tengo en potencia ser un árbol. Se entiende que por la naturaleza que constituye cada una de las cosas, hay una serie de potencialidades y hay otra serie de cosas que no están en su potencia. Por ejemplo, no solo a nivel natural, digamos, la semilla tiene en potencia el árbol y el árbol tiene a su vez nuevas semillas, son nuevos frutos con nuevas semillas, sino que el árbol también tiene en potencia otras cosas, digamos, que consideraremos artificiales, como el hecho de que un ser humano lo tale y haga madera. El árbol es en potencia madera. Y la madera es en potencia cualquier artefacto, cualquier artilugio creado por un carpintero, como puede ser una silla. Es decir, podríamos incluso decir, desde el punto de vista de Aristóteles, que el árbol tiene en potencia ser una mesa. Pero no tiene sentido que digamos que tiene en potencia ser un astronauta, o un científico, o un guerrero, o un político, o un filósofo. Un ser humano, cuando es un niño, tiene muchísimas potencialidades.
Sin embargo, sigue sin tener en sus potencialidades ser una fruta, ser un pájaro, o ser una semilla, o ser un árbol. Para terminar de redondear Aristóteles, voy simplemente a explicar una cosa que acaba de alguna manera, relaciona las dos teorías que acabamos de mencionar. Eh, la teleología y la teoría ilemórfica. Si os fijáis, la teleología nos dice que todas las cosas están orientadas hacia una finalidad, y la teoría ilemórfica nos habla de la manera en que las cosas cambian. La manera en que una cosa, que de hecho en acto es una cosa, tiene a su vez en potencia ser otras cosas. Puede dejar de ser en acto esto para llegar a ser otras cosas. Bien, pues esos cambios tienen que ver también a la vez con la teleología. Las cosas cambian de modo que se van acercando hacia ser en acto aquella potencialidad que mejor le permiten cumplir su función. Un ejemplo muy sencillo que pone el propio Aristóteles es sobre un cuchillo. Un cuchillo que se va utilizando, se va desgastando su filo y al final no corta. En ese momento, un hombre lo va a afilar, va a recuperar su filo y puede volver a cumplir su función. Bien, pues ese cambio que va a hacer, en este caso con un objeto artificial, que es lo más fácil de entender, que va a hacer lo va a producir además una persona distinta del objeto. Ese cuchillo no se afila a sí mismo. Una persona va a afilarlo. Ese cambio lo que está haciendo es convertir en acto una de las potencialidades de ese cuchillo. En concreto, esa potencialidad que se está convirtiendo en acto es una que le permite cumplir eficientemente su función. Pues bien, si os fijáis, eso unifica las dos teorías. De hecho, para Aristóteles, incluso las cosas naturales, como un ser humano, que tienen una función, eh, están orientadas a cambiar continuamente, a convertir sus potencialidades en acto para tener para ser, digamos, en acto una de las potencialidades que mejor le permitan cumplir esa función.